estamos con todo el grupo que está desde las 3 de la tarde, hilando la lana. Con la punca, buscando ya hacer el material para mañana comenzar con la sesión de kilos. Así nos adentramos en la muestra Los Cerros 2004. Y en este sector, el visitante de la muestra puede apreciar de otra manera como la vida de los cerros, a través, por supuesto, de la filmación, de los videos que se van mostrando, así como también de las carpetas de las escuelas. Los maestros, el año pasado, han presentado sus carpetas y los chicos han presentado la fauna y la flora del lugar de un modo muy atractivo y significativo para los turistas. El zorro persiguiendo a la oveja, el zorrino, el carancho, la gallina, y el gallo. En diciembre, pintan algunas de las piezas también hechas en cardón que han fascinado a los turistas acostumbrados a ver esta madera.
Le quería aclarar una cosita que quizás no le pusimos en el trabajo, que el padre Chief falleció el 23 de noviembre del año 2011. Ahora estamos por hacer el tercer aniversario. Eso, gracias. Bueno, nos estamos organizando para intervenir. A ver, se me ocurren varias preguntas realizarle en función del trabajo que ustedes nos están proponiendo. Como para ubicarme, la Quebrada del Toro, ¿a cuánto está de la ciudad de Salta o de la ciudad, digamos, que ustedes consideren de importancia demográfica como para, digamos, hacer la asistencia sanitaria, ir a hacer las compras, las grandes compras que por ahí uno necesita para comprarse un electrodoméstico, ese tipo de cosas? Bien, le cuento. Alfarcito está dentro de la Quebrada del Toro. Bien, se encuentra a 87 kilómetros de la ciudad de Salta, de lo que es capital. Y bueno, a 50 kilómetros del pueblito más cercano, que es Campo Quijano, en la cual Alfarcito también hace poco empezó a contar con un puesto sanitario, de lo que usted me preguntaba, y contamos con la presencia de un enfermero. Después, para ir a hacer compra de mercaderías, algún producto, ropa o lo que fuera necesario, hay que recurrir al pueblo de Campo Quijano, Rosario de Lerma o la ciudad de Salta, que es aproximadamente de 50 kilómetros a 87. ¿Y cuántos pobladores tiene Alfarcito? Alfarcito actualmente tiene 8 familias y con el colegio somos 160 alumnos los que estamos habitando. O sea, 8 familias que viven en torno al colegio y a la capilla que estábamos viendo, más la población rural, se podría decir. No, la población rural abarca a más cantidad de pobladores, las familias que se ven beneficiadas con este centro de artesanía, aproximadamente más de 500 familias, en todo lo que es las 25 comunidades de los cerros. Precisamente no le podría decir cuántas personas vivimos en la Quebrada, pero aproximadamente se beneficia más de 500 familias. Vos dijiste que en el cerro habitan 25 comunidades. Sí, a lo que es el departamento de Rosario de Lerma. Ajá, y te pregunto, ¿en qué consiste eso que vos le llamás comunidades? Comunidades a los pequeños parajes. Por ejemplo, hay una familia, por ejemplo Alfarcito, tiene 8 familias. Por el tema de las distancias, porque es muy difícil acceder, entonces hay una distancia más o menos de 10, 20 kilómetros para conseguir otro grupo de familias que viven entonces eso se lo reconoce como paraje y a la vez se lo toma como comunidad. Las comunidades son parajes habitados por un grupo de familias que pueden ser 5, 4, 10, 8 familias. Sí, sí. Ajá. Y además algunos parajes están las escuelas primarias, porque en la Quebrada del Toro solamente contamos con escuelas primarias. No en todos los parajes, sino en algunos. No, esto que vos estás contando me sirve para tener más información acerca de entender un poco mejor el trabajo que nos propusieron, que por ahí en el trabajo que ustedes nos proponen estos datos no están. Porque en función de esos datos ahora te pregunto, ese cambio que ustedes observaron a partir de la iniciativa del sacerdote que propone la creación del Centro de Artesanías, ¿afecta a todas las comunidades que vos estuviste mencionando o afecta en realidad a una parte de esas comunidades? Como en la zona... O sea, para decirlo de otra manera, ¿cuál es el impacto que tiene sobre la población de la Quebrada del Toro
el emprendimiento económico, digamos, que propone el sacerdote. Bien, como la zona es turística, entonces al llegar al centro del Alfarcito, nosotros también comentamos sobre la calidad de vida, la forma de vida que vive cada poblador. Entonces ellos, por ejemplo, hay familias que ponen su comedor o algún mini kiosquito para poder ellos también tener un ingreso económico. Entonces yo veo que el impacto es positivo en cambio a todo lo que usted me pregunta. No sé si respondo a su pregunta. A lo mejor no fui claro. No, yo no hablaba de si era positivo o negativo, sino de qué alcance social, qué repercusión a nivel del conjunto de las comunidades ha provocado, o qué cambios ha provocado digamos, el emprendimiento del centro artesanal. Porque supongo que debe haber familias que siguen, que desarrollan su vida y su actividad económica sin estar vinculadas directamente al centro artesanal. Sí, produjo un cambio, bueno, y se ve de los dos puntos de vista, cómo la gente se relaciona con las artesanías en sí, que es un modo de vida ahora, y también cómo ellos se relacionan sin ser artesanos, sino en la producción, que se basan en la producción de ganadería o agricultura. Y digamos, porque estas preguntas también se vinculan con otra cuestión que en el trabajo aparece, y ustedes lo mencionaron en su exposición, y que ustedes lo plantean como un paso de una economía de trueque a una economía de mercado. Sí. ¿No? Una economía monetarizada, para decirlo de alguna manera. Sí, lo que pasa... No, a ver, ¿cómo decirlo? Para ser preciso. Al menos me genera dudas pensar que se trata de una economía totalmente basada en el trueque. Digo, supongo que no pongo en duda de que debe haber prácticas de trueque, pero digo, esas prácticas de trueque, supongo yo, deben estar acompañadas también con instancias que implican intercambio comercial a través de las redes que plantea el mercado. Como mi compañera le explicaba, el trueque solamente se realizaba entre las mismas familias, pero era artesanías por productos de primera necesidad o por otra producción como la papa, el charqui, el queso de cabra. Era un intercambio, no era que se había un valor monetario y que tampoco la otra persona que recibía ese intercambio lo realizaba a través de un valor monetario, sino era por una necesidad. ¿Y cómo accedían esas familias a otros bienes que digamos que no podían, que no se obtenían a través del trueque? No sé si se entiende lo que quiero preguntar. A través del trueque vos me decís que lo que trocaban eran artesanías por productos elaborados a partir de la actividad rural, de la agricultura, de la ganadería. Digo, no sé, a ver, ¿qué puede ser? Sí, pagar los impuestos, me están diciendo acá, o adquirir la vajilla para tener platos, tenedores, para tener una sábana, para comprarse una almohada. Digo, ¿cómo accedían a esos productos? La gente de los cerros, es medio difícil explicar, pero bueno, la gente de los cerros se maneja con lo que tiene. Ellos mismos artesanos se producen sus mismos colchones sin ir manejo un colchón. Lo podemos imaginar, es todo el recopilamiento de la lana que ellos obtienen de los animales para armar un colchón, una almohada, y también utilizan la misma ropa como para hacer una sábana o para hacer algún adornito, digamos. En cuanto a los platos y vajilla, como usted me decía, ellos también a veces utilizan cerámica, o si no se transcurren a hacer las compras actualmente, ¿no?, en el pueblo de Campo Quijano, la ciudad.
Ahora, para poder realizar una compra se requiere de dinero. Sí. ¿Y cómo lo obtienen a ese dinero? Y con la venta de su producción. Ahora. Y en los 80, a inicio de los 90, ¿cómo hacían? Lo que pasa es que, ¿cómo será tanto lo que tan desconocida y tan en su mundo, que como podemos observar, estamos cerca de la ruina de Santa Rosa de Tastil, en la cual se encuentran vestigios de cerámica y hasta el momento hay familias que siguen conservando esa cultura y se maneja cocinando a leñas con las ollas de cerámica, sirven en su casa en vasos de cerámica. Ellos mismos son los mismos productores de todas sus artesanías, digamos. No pasa tanto artesanía por un guante o por un adornito, sino también para su utilización. O sea, a ver, todas mis preguntas tienen que ver con un ignorante absoluto de la realidad que ustedes están comentando. Es por eso que yo pregunto de esa manera, que como que estoy descubriendo un mundo que para mí es absolutamente ajeno, y por eso valoro mucho el trabajo y me parece muy interesante. Hasta no hace mucho tiempo se puede decir que prácticamente vivía en una economía de autosubsistencia. Sí, así es. Muchas veces cuesta creerlo, pero como grupo de experiencia, por ejemplo, mi compañera es hija de una de las artesanas que se beneficia en el Centro de Artesanía. Cuesta creerlo, pero el tema de las distancias no nos dejaron llegar a los lugares para obtener más fotos en la cual nosotros podamos mostrarles, porque es muy diferente imaginarse una vida, como usted me cuenta que para usted no es un mundo, entonces es muy diferente imaginarse algo que está pasando en la ciudad y algo que pasa en los cerros. Sí. Bueno, yo voy a seguir preguntando algunas cuestiones relacionadas con lo que venía diciendo José, pero bueno, antes quería felicitarlos por el trabajo realizado y agradecerles que estén acá como a los otros grupos, porque bueno, nos acercan un trabajo sobre una realidad que muchos desconocen o desconocemos nosotros también, en realidad en gran medida, sí, nos acercan realidades locales, historias sí, locales que, como decía José, hoy hacen a la historia general o nacional de nuestro país. No, pero en relación a las preguntas que venía haciendo José, me parece que tenían que ver con una cuestión, una inquietud que nos surgía al leer el trabajo respecto de una economía que ustedes nos están planteando que estaba totalmente basada en el trueque antes de este cambio que están planteando. Y sí, nos hacíamos algunas preguntas porque, bueno, nos generaba dudas esto de que no haya habido ningún tipo de intercambio comercial o el principio de mercado se introduzca recién a partir de este cambio que ustedes están mencionando acá en el trabajo, ¿sí? Con eso tienen que ver las preguntas, me parece, de José. Y bueno, nos preguntábamos acerca de qué otro tipo de actividades realizaban y si toda la economía de estos pueblos pasaba por la producción para la autosubsistencia y las prácticas de trueque para la consecución de ciertos productos. Con eso creo que tenían que haber estas preguntas. Yo lo que les quería preguntar, aparte de eso, tiene que ver con qué cambios, o sea, si ustedes pudieran profundizar un poquito y comentarnos qué cambios genera la creación de este centro. Ustedes lo ven vinculado a la llegada del padre Chifri. ¿Hay algunas otras causas que generen este cambio o solamente está vinculado a esto? Y por otro lado, si la creación de este centro genera cambios en la organización de la producción y el trabajo. Ustedes han dicho algunas cuestiones, me gustaría simplemente que puedan profundizar un poquito eso. A lo mejor comentarnos en qué sentido cambia la organización de la producción a partir de la creación de este centro. Eso, y después que comenten, porque está en el trabajo pero no lo han dicho, y para que el público sepa quiénes han entrevistado, porque el trabajo fundamentalmente se centra en el uso de fuentes orales. Bien, como usted explicaba, la forma de organización de los artesanos era cómo ellos realizaban el trueque, en qué lugar realizaban. Una señora que es Dionisia Guanuco, de la localidad del Alfarcito, que fue la persona que pudimos llegar un poco más, ella nos contaba que se realizaba este intercambio en un lugar fijado, que se fijaba ese mismo día donde
se realizaban los distintos productos. También nos contaba que la familia, en su caso, por ejemplo, nos contaba que su familia le ayudaba a extraer la lana de los animales, le ayudaba a hacer la materia prima en hilados y bueno, y después también a trabajar en otros puntos de carpinterías. Bueno, también vemos que las familias estas son beneficiadas porque no se le cobra ningún interés en el centro de capacitación, el Alfercito. Como decía yo recién, los artesanos mismos ponen el precio a sus productos y esa misma plata vuelve al productor. Por eso es que tiene una tarjeta doble donde se lleva ese registro. ¿De qué manera se ve beneficiada a las personas? Se ven beneficiadas porque ahora pueden tener un valor monetario en sus bolsillos y poder ellos mismos manejarlos y bueno, y en algunos casos acceder a algunas vajillas, a algunos vasos, como se puede ver a la orilla de la ruta mayormente. Bueno, yo me sumo entonces a las felicitaciones de los compañeros y les quería hacer dos preguntas cortitas. Una, si la mayor parte de las artesanas son mujeres, porque cuando veíamos las fuentes que ustedes citan, eran mujeres. Y la otra es, ¿cómo llevaron adelante las entrevistas? Bien, las artesanas, sí, son mujeres, como apreciábamos en las fotos, ellas se realizan del tejido, pero también hay artesanos que se basan en la producción de carpintería. Ellos realizan todo lo que es madera de cardón, hasta de los animales. ¿Cómo llevaron adelante las entrevistas? La entrevista lo llevamos adelante a través de nuestros compañeros, al cual le agradecemos. Realizamos entrevistas y le pasamos a todos nuestros compañeros que algunos no pueden ir a su casa, pero hay algunos que sí se van todos los fines de semana. Ellos van a su casa y hacen entrevistas a su madre, a su padre, a su familia y nos trajeron la entrevista por escrito y de ahí yo mismo la información. Perfecto. Y la última pregunta, si la producción artesanal es complementaria, se suma a otros trabajos que ya desarrollan esa familia, o si ahora hay gente que se dedica solamente a ser artesana. Tienen actividad complementaria como la producción de papa, de maíz, de arveja, de la ganadería. Eso también lo comercializan. Eso lo comercializan, pero ya no en el centro de artesanía, sino que aparte, Claro. ya por su propio medio. Y también está lo que se crearon también por el padre Chife, el galpón de la papa andina, que es donde se comercializa la papa. Bueno, abrimos a los comentarios, les agradecemos a los chicos y vamos a abrir ahora si hay alguna pregunta, algún comentario que alguno quiera hacer. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo le quería preguntar si cuando se hizo todo este paraje de los artesanos tuvieron algún tipo de ayuda estatal o si fue solo trabajo a pulmón de los artesanos y las comunidades de la quebrada. Fue a trabajo de pulmón y también de ayudante voluntario que le seguían al padre Chife. Crearon la fundación de la Alfercito. Yo quería que cuenten un poquito el horario y cómo es la estadía de ustedes ahí, porque no quedó muy claro. Vos decías hace rato, algunos vuelven a la casa, pero que cuenten un poquito del colegio, porque son la primera promoción del lugar, primera promoción secundaria. Nosotros somos de distintos lugares que vamos al colegio. Hay algunos chicos que están a la orilla de la ruta y son de parajes más cercanos, que pueden volver a su casa todos los fines de semana, y hay algunos como yo que estamos muy lejos del colegio, estamos distanciados por muchos kilómetros y horas, que quedamos albergados de lunes a lunes todo el año. Volvemos solo a casa cuando las vacaciones
invierno y en las vacaciones de verano o algún fin de semana largo. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Pero la puedo hacer sin micrófono. ¿Cómo llegan? Porque me da la impresión, yo porque para ayudar a ustedes yo conozco. ¿Cómo llegas a la escuela, corazón? Yo llego a la escuela caminando. ¿Y cuánto caminás y por dónde? Eso es importante que lo sepa porque que nunca fue ahí no sabe. Bueno, yo camino por los cerros, llego a Quijano, camino 15 horas y de ahí en Quijano tomo el colectivo que sale día por medio por la ruta 51 y voy en el colectivo hasta Albacete.